y dedicado a telesecundaria. Fíjense que hoy he preparado no precisamente una conferencia como se ha anunciado, sino más bien quiero compartir con ustedes 6 comentarios sobre los materiales educativos de telesecundaria. Desde luego estoy hablando de 2022, un antes y un hasta pronto. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar sobre eso. Seguramente que ustedes ya reconocerán algunas imágenes, porque si algo ha tenido este servicio educativo en la entidad es la difusión de los libros. Entonces vamos a iniciar. Me gusta mucho de pronto tener un material más objetivo y voy a tratar de explicarles. ¿Cuál es el antes, maestras y maestros? Bueno, resulta que aquí tenemos una historia de los libros de telesecundaria. Seguramente que recordarán y les traerán grandes recuerdos estos materiales. Iniciamos, como ustedes ven, en 1969 con este material que le llamábamos Guía para las Lecciones Televisadas de Segunda Enseñanza. Después tuvimos para 1983 las famosas guías, las guías de estudio. Después viene la reforma del 93-94, en donde tuvimos una familia de materiales educativos, ¿no? Básicamente caracterizados por la guía de aprendizaje y los libros de conceptos básicos como materiales generales. Aquí hay algo que es muy importante, el paso en 1999, porque en 1999 apareció un programa de estudios que recordarán ustedes para formación cívica y ética. Y ahí fue muy importante para telesecundaria porque aparece la primera versión del libro en color. Los anteriores de la reforma del 93 tenían las últimas versiones eran a 2 tintas, eran blancos, con algunos detalles en azul, en guinda o en verde. Primero. Para 2001, seguramente que ustedes dentro de su acervo guardaron ahí unos materiales, no se hicieron para todos, sino nada más se hicieron para las actividades de desarrollo, que ya fueron materiales completamente en color. Para 2006 ya telesecundaria contaba con libros y con materiales completamente en colores. Y desde luego ustedes ven que hubo un material alterno que fueron los famosos apuntes, dado que no se hicieron libros de texto para todas las asignaturas, sino solamente para algunos, y aparecen los apuntes. Tal vez ustedes no se dieron cuenta, pero hubo una versión en 2012 que solamente apareció en el portal de telesecundaria, una versión que se hizo para que ustedes valoraran la propuesta. Sin embargo, hubo quienes de pronto descargaron esos libros y los trabajaron, porque recordarán ustedes que no se hicieron libros para 2012, sino que teníamos 2006 y luego hasta que no aparecieron los del 17. En el 17 tuvimos otro tipo de materiales, ¿no? Ya también muy plenos, con un enfoque muy académico, ¿no? Quisiera comentarles a ustedes que en cada versión de los libros de texto de telesecundaria ha habido una, organización didáctica que responde a los planes y programas de ese momento. A ver, y ven ustedes que un poquito separado en la lámina, de pronto encontramos los materiales del 2022. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les comento el antes, sí es importante que como integrantes de telesecundaria
recordemos un poco estos antecedentes y cómo nos hemos ido construyendo. Sin embargo, quisiera mostrarles ahora un poco en la parte de los interiores. Lo que ven ustedes ahora es el interior de aquella guía, ¿no?, del 69, en donde la propuesta didáctica era muy lineal. Como ustedes ven, tenía el tema, el subtema de la información, el vocabulario y venían algunos ejercicios. Es decir, de esta manera estaba organizado el proceso didáctico dentro de los materiales. Como vemos, continuaba con la autoevaluación, estas actividades, y recordarán ustedes que venían las claves sobre algunas de las respuestas. ¿Qué pasa para 1993? La idea de mostrarles a ustedes los esquemas es para ver cómo había una organización didáctica dentro de los materiales. Y aquí, en el esquema, ustedes podrán ver cómo se partían de las necesidades, se ofrecía la teoría, después entrábamos al análisis y síntesis, después venía la aplicación y después la evaluación. Las actividades iniciales las ofrecíamos en la guía de aprendizaje, y toda la teoría se ofrecía a través del programa de televisión y del libro de conceptos básicos. Después volvíamos otra vez a la guía, hacíamos el análisis, la aplicación y después la evaluación. Pero aquí hay algo muy importante, porque en los materiales anteriores todo era muy lineal, muy conductual. Y en estos materiales del 93 ya no era tan lineal, porque ya se ofrecía la información, pero antes de la información la analizábamos y luego continuábamos. Entonces ya no era un te digo y haces, sino te digo, comentas y haces. Y entonces ese proceso didáctico va teniendo un sentido diferente. Esto lo vimos ya en los materiales, repito, del 93. Sin embargo, en esta versión que yo les decía de 1999, cuando aparece el programa de estudios de formación cívica y ética, ya se piensa en una organización didáctica distinta. Y entonces, como ven ustedes en el esquema, en la parte derecha, aparece ya un título, se acordarán a dónde vamos, cuál es el problema, y tú que sabes, un poquito rescatando los conocimientos previos, y después entramos al proceso ya del análisis de los contenidos y rescatamos con un cierre. Es decir, aquí vemos que ya ese sentido lineal con el que se iniciaron los materiales se había perdido ya completamente, porque ahora ya teníamos otras etapas y ya no era una actitud mecánica en el aprendizaje. Viene más adelante y en el 93 nos encontramos con un esquema mucho más complejo, porque entonces ahora recordarán ustedes que leíamos, hacíamos, volvíamos a leer, revisábamos, y entonces se hace el proceso mucho más complejo, el proceso didáctico se hace más complejo porque se incluyen diferentes actividades. Entonces, como ven ustedes, de lo lineal pasamos a un esquema, inclusive este esquema que ustedes ven acá era una organización didáctica que tenía que ver precisamente con este impulso al desarrollo de competencias. Se enfocaba de esa manera y ustedes pueden ver el interior de este material. ¿Qué es lo que pasa en 2017? En 2017 aparece un esquema distinto en la organización. Inclusive visualmente, no sé si alcanzan a ver o con lo que estoy presentando, es que si bien íbamos a lo lineal, después hubo un intento de romper lo lineal, después vino una reorganización de actividades, y vean ustedes el esquema del 17 cómo volvemos a cierto sentido lineal. Y esto tiene que ver mucho con la interpretación que tenemos de los materiales. ¿Qué es lo que pasa y por qué la idea de compartir con ustedes estos materiales? Ahora, yo soy un integrante de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y qué es lo que hacemos ahí?
lo que hacemos son materiales educativos. Y en particular hacemos materiales para telesecundaria. Una de las cosas que hay que entender y que de pronto explicamos para telesecundaria es que, a ver, por un lado tengo el programa de estudios y por otro lado están los estudiantes. Y nos dicen, este programa de estudios tiene que formar parte del acervo de los estudiantes. ¿Qué hacemos para que esto que está expuesto en este material forme parte del acervo? Nos valemos del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es responsabilidad de los jóvenes. Nadie aprende por ellos. Pero el proceso de enseñanza, ese sí es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Sin embargo, el proceso de enseñanza en telesecundaria tiene una característica diferente a los de otros servicios. Porque el maestro de telesecundaria, la maestra de telesecundaria, no es precisamente una expositora o expositor de contenidos, porque necesitaría tener un estudio profundo de cada una de las asignaturas. Y entonces este proceso de enseñanza se comparte con una serie de materiales educativos. Entonces, por un lado está el docente y por otro lado está una serie de materiales educativos que fueron elaborados por un grupo de especialistas, ¿no?, en cada asignatura. Yo soy uno de esos especialistas que elabora materiales. Ustedes son los maestros que están en el grupo. Ustedes y yo nos responsabilizamos del proceso de enseñanza en telesecundaria. Ustedes, yo elaborando los materiales y ustedes implementando los materiales. Lo que ven en el esquema es precisamente esto, ¿no? Esta responsabilidad compartida en donde el telesecundaria, por estas características, debe hacer un material específico para el servicio educativo de telesecundaria. Ahora, lo que el esquema está mostrando es que por ahí ven que de pronto aparece una figura que anteriormente no existía, que es el innovador educativo. ¿Qué es lo que la política educativa actual nos dice? Que incorporemos a los maestros en la elaboración de los materiales. Y entonces hemos estado trabajando desde el 2022 en una interacción con compañeros. Por aquí aparecía, hace un momento me saludaba, decía, me recuerda, yo soy una de las innovadoras que participó en la versión de los libros. Y en este momento, por ejemplo, están elaborando guiones de contenido para hacer los videos. Entonces tenemos una interacción y por eso ahora este proceso de enseñanza no solamente está en quien hace los materiales y en quien los implementan, sino también en un grupo de técnicos de innovación que están participando. Estos innovadores tienen una característica muy importante, que conocen directamente el servicio, pero que también están participando de procesos técnicos para la elaboración de materiales. Entonces, permítanme primero hacer el primer comentario. Es decir, lo que yo quiero con ustedes, por eso hablo de un comentario, es compartir con usted lo que hacemos como técnicos. Si tenemos de pronto esta responsabilidad compartida, entonces déjenme que yo les cuente lo que nosotros hacemos para hacer los libros. Porque ustedes trabajan con unos materiales educativos, no solamente con libros, sino trabajan con materiales educativos. Y una condición importante para poder trabajar con ellos es conocerlos. O sea, no puedes trabajar con un material que no conoces. Por eso quise ponerles el antes y decirles, en esta época había estos materiales y se organizaban de esta manera. En esta época se organizaban así. Y ahora tenemos una nueva familia de materiales educativos, pues entonces permítanme decirles lo que hemos hecho para hacer los materiales. Es decir,
yo sé, y lo dijo el doctor, estamos muy adelantados ya en la implementación. Seguramente que ustedes ya avanzaron en el trabajo y están experimentando situaciones, ¿no? Pues un poco extrañas, ¿no? Cuando no se tiene una plenitud en el conocimiento de cómo se hicieron los materiales. Una de las situaciones que se presentan ahora es que de pronto aparece, como bien lo dijo el doctor, lo analizó, es la situación de los programas analíticos. Nosotros no entramos a los programas analíticos, porque a mí me toca hacer materiales, pero sí tengo que considerar que existe algo que se llama el programa analítico. Y vean ustedes, vuelvo otra vez a hacer la referencia a las imágenes que vemos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre los materiales anteriores y los que tenemos ahora? Bueno, fíjense lo que dice en la parte de arriba. La organización de los libros de texto era equivalente a la planeación anual de los contenidos curriculares. ¿Para qué planeamos si ya todo está en el libro? Lo único que tenemos que hacer es seguir el libro, porque ya había una planeación del ciclo escolar. Se hacían adecuaciones, pero la planeación del ciclo escolar ya venía. Cosa distinta ahora, porque nos dice, y lo veo acá, dice, los colectivos docentes elaboran el programa analítico a partir de la lectura de la realidad, la contextualización de los contenidos de los programas sintéticos, la incorporación de los contenidos que se consideran necesarios, codiseño de contenidos y la construcción de estrategias orientadas a la generación didáctica. Entonces ahora la situación es distinta, porque ustedes tienen un programa analítico. ¿Qué tienen que hacer estos materiales que tenemos ahora en la secundaria para que ustedes puedan operar el programa analítico? Fíjense en mi comentario. Yo tengo este programa analítico con todo lo que acabo de leer. ¿Qué materiales les tenemos que elaborar para que lo puedan hacer? Y como bien lo dijo el doctor, cada programa analítico responde a realidades distintas, a territorios distintos. Entonces es una diversidad de programas analíticos de gran complejidad para ver qué tipo de materiales elaboramos. Pues ¿cómo empezamos esto? Pues justamente como lo muestra el esquema, ustedes ven del lado izquierdo está expresado el programa de estudios 2023. Corresponde a este avance de contenidos del programa sintético de la fase 6. Y ustedes pueden ver que ahí hay dos elementos curriculares, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Qué es lo que hicieron? Analizaron, contextualizaron y elaboraron, como colectivos docentes, elaboraron su programa analítico. Pero recuerden ustedes que les había dicho que ustedes, así como nosotros, en esta idea de compartir el proceso de enseñanza, pues también tenemos que hacer como elaboradores de materiales. Hay quien en algún momento nos decía, oye, si nos hubieras dado ya tu dosificación de contenidos, pues hubiéramos hecho nuestro programa analítico. Pues sí y no, porque la realidad es distinta. El programa analítico se hace a partir de la realidad. De otra manera, si se nos hubiéramos dado al principio, ¿qué hubieran hecho? Copia y pega. Sí, copia y pega, ¿no? Entonces, no estaríamos atendiendo esta situación. La diferencia, maestras, maestros, es que a diferencia de tener un contenido, nosotros consideramos un contenido integral. A diferencia de tener procesos, ¿no?, de desarrollo de aprendizaje, nosotros tenemos unos subcontenidos. ¿Okay? ¿Por qué un contenido integral? Pues porque tenemos un docente en el aula. Y entonces, entre yo como técnico, más analice y le integre el trabajo al maestro, le voy a poder facilitar más un trabajo
¿no? Un desarrollo que tenga que ver con el análisis de los contenidos de cada disciplina. Entonces a eso responde esta idea curricular de poner un contenido integral, y de ahí vienen los subcontenidos. Les acabo de hacer un primer comentario para que distingamos entre sí tenemos que hacer cuestiones equivalentes, pero estamos en la misma frecuencia, pero ustedes hacen programa analítico y nosotros hacemos una dosificación de contenidos. Entonces, comentaríamos ahora justamente esa dosificación de contenidos, que para nosotros es como la parte fundamental para poder elaborar materiales educativos, no solamente los libros, sino los materiales educativos en general. Ahora, ¿qué es lo que hicimos para lograr este contenido integral? Déjenme decirles que lo que hicimos fue, desde luego, analizas los ejes articuladores, los contenidos curriculares y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Literalmente, maestros, en mesas redondas integramos a un especialista español, a uno de lengua indígena, que analizaba el programa de lengua indígena como lengua materna, otro como lengua indígena de segunda lengua, un maestro de inglés y uno de artes. Y entonces empezaron a analizar, a dialogar, cada uno con su programa sintético, y empezaron a dialogar y encontrar concordancias en términos de los contenidos. De tal manera que cuando hacen esto, logran hacer un contenido integral. Y lo mismo sucedió en otra mesa con matemáticas y biología. Lo mismo sucedió con matemáticas y física. Lo mismo sucedió con matemáticas y química. Porque en este momento, justo ayer, entregamos ya los originales de los libros para segundo y tercero, para que venga el año que entra con libros para segundo y tercero. Pero tuvimos que empezar por esto. Igual, otra mesa, un geógrafo, un historiador y formación cívica y ética. Y lo mismo tutoría, tecnología y educación física. Y juntos, ¿qué es lo que hicieron? Dialogar e integrar los materiales. Como ven ustedes, a lo mejor no alcanzan a leer, ¿no? Porque están muy chiquitas las letras, pero vuelvo otra vez a hacer este ejemplo. De pronto tomamos, miren, por ejemplo en español dice, la diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Eso dice el contenido de español. Fíjense que lo que dice lengua indígena, como lengua materna, la diversidad de lenguas indígenas y su uso en la comunicación familiar y comunitaria. Me voy a lengua como segunda lengua y dice la diversidad lingüística y sus formas de expresión en México y el mundo. Si me voy a inglés, la diversidad lingüística y sus formas de expresión en México y el mundo. Si me voy a artes, diversidad de lenguajes artísticos en la riqueza pluricultural de México y del mundo. Se dan cuenta que hay, ¿no?, similitud en los contenidos, de tal manera que me permite técnicamente hacer un integral. De esa manera fueron integrando los contenidos, de tal manera que vemos ahora en el esquema del lado izquierdo están estos contenidos que corresponden a las diferentes disciplinas, y luego ven ustedes cómo logramos un contenido integral que dice la riqueza lingüística, las características básicas de las lenguas indígenas, las manifestaciones artísticas de México y del mundo, y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Y entonces vemos ahí un contenido integral que me permite en un momento dado, a partir de ello, formular un determinado número de subcontenidos, que son los que ven ustedes del lado derecho. En la parte donde está el contenido integral, ¿no?, creo que podemos identificar
los contenidos propios de cada disciplina. Del lado derecho tenemos unos subcontenidos que seguramente que ustedes se preguntarán, ¿por qué 3? Bueno, ese es un trabajo de planeación técnica en términos de tomar en cuenta las cargas horarias, cuántos días tenemos laborables, y así, con base en este análisis, entonces dijimos, creo que nos conviene establecer 3 subcontenidos de un contenido integral, en términos así rígidos de planeación. Aquí llegamos con esto, cuando ya teníamos esto, pues justamente hacer una dosificación de contenidos. Lo que ustedes tienen ahí, y que además creo que seguramente ya los han localizado, en el portal de telesecundaria están las dosificaciones de contenidos. ¿Qué es lo que tenemos en la primera columna? Pues está la disciplina, y ahí está indicado, ¿no?, qué disciplina estamos considerando para integrar este contenido integral. En la segunda columna viene el contenido integral, y en la tercera columna la intención didáctica de este contenido integral. Fíjense, es integral más su intención didáctica. Luego viene expuesto el proceso de aprendizaje que tomamos en cuenta, y de ahí los subcontenidos y correspondientes intenciones didácticas. Entonces ustedes tienen una planeación, es un trabajo técnico que ustedes tienen para operar diferentes situaciones. ¿Quieres utilizar el material? Utiliza el material. ¿Que quieres tomar otras iniciativas? Bueno, tienes una planeación de contenidos y puedes trabajarlos como quieras. Pero además es un material técnico que te permite conocer la manera como están organizados los materiales. De tal manera que en los libros de primero, segundo y tercero van a tener el mismo número por un lado, de contenidos integrales, ven ustedes, de subcontenidos para cada uno de los trimestres, y esto en términos de números es la cantidad, ¿no?, de contenidos que se convierten, lo vamos a ver más adelante, ya aterrizando en lo que es el modelo pedagógico, en lo que van a ser los proyectos parciales de aula y los proyectos académicos. Pero en términos de distribución, ustedes tienen, qué barbaridad, ¿no? 45 proyectos o 45 subcontenidos de lenguaje. 45. ¿Cuándo vamos a poder operar eso? ¿Cuándo? Demasiado. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Qué hago para que tú puedas operar tu programa analítico? Pues te tengo que dar una diversidad. Te tengo que poner una especie de buffet de proyectos. O sea, tengo que ponerte una gran cantidad para que tú digas, necesito esto, me hace falta esto, y me hace falta esto. Pero en otro contexto, decir, no, yo no necesito esto, necesito esto, y necesito esto. Entonces a eso se viene en términos de decir, ¿y cómo lo pones en un material? Vamos ahora a ver entonces este otro comentario, y vamos 3, vamos a ir temprano, ya vamos a los 3. Entonces, lo que vemos aquí es una vinculación entre los proyectos de integración comunitaria y los proyectos de desarrollo académico. Ya el doctor Luis Miguel nos dio un gran marco. Es más, creo que escucharlo nos da muchos elementos para entender muchas cosas en términos de organizaciones concretas que tenemos en los materiales. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es justamente los tipos de proyectos que tenemos. Porque de pronto decían, proyectos de esto, proyecto del otro, proyecto de acá. Pero cada proyecto tiene una intención. A ver, maestras, maestros. Lo primero, como lo vieron en las láminas de la presentación del doctor, tenemos
y fíjense, no por amor los ponemos arriba. O sea, los proyectos de integración comunitaria tienen un sentido más de impacto social. Telesecundaria, usted lo sabe, en su misión, ¿no? Está esta idea de vincularse con la comunidad, de encontrar una mejor forma de vida para después promover una mejor forma de vida, ¿no? Entonces, tenemos estos materiales como proyectos de integración comunitaria y son, desde luego tenemos el proyecto de aula, el proyecto escolar y el proyecto comunitario. Por otro lado están los insumos, que son los programas, los proyectos académicos y los proyectos parciales de aula. Para cada uno de ellos tiene una intención. Primero, una clasificación. Los de arriba tienen un impacto social y son proyectos que se desarrollan a largo plazo. O sea, no es de hoy hago esto y lo presento, no, es algo a largo plazo. Y rescato aquí una idea que manejó el doctor, que es esta pedagogía del caracol. Es decir, camina, no corres. ¿Qué quieren ustedes con los proyectos? Que el alumno aprenda a resolver situaciones de una manera sistematizada y ordenada, continua, progresiva, o que presente situaciones de un día para otro. Lo que nos interesa, y por eso la idea de proyectos, es que aprenda ciertas metodologías para que pueda resolver algunos problemas. Y entonces, en la idea de irnos concretando, establecimos, ¿no?, un proceso didáctico. Fíjense, como nos decían que había que dar continuidad a lo que teníamos lo que se venía trabajando en primaria, desde luego que analizamos, ¿no?, este aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en indagación externa como enfoque, también el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje servicio. Analizamos todas esas características y otra vez en esta idea de no complicar. Imagínate que de pronto al maestro le digamos, y ahora haces este proyecto con este enfoque, y ahora haces con este otro, y ahora haces con este y luego con este. Entonces simplificamos y tomando en cuenta las características de estos aprendizajes, establecimos un proceso para telesecundaria que fue justamente lo que ustedes ven en la imagen, a través de 7 etapas. Pero hay una razón en cada una de esas etapas. Desde luego que viene la información programática, que es la intención didáctica. Después tienen la situación problemática, la formulación del objetivo, las actividades para la solución, la localización de la información, la elaboración de las alternativas y la presentación de las alternativas. Pero al interior de este proceso también hay como una clasificación y un sentido. Ese lo ven ustedes ahora en la siguiente lámina, donde de pronto vemos que hay una indicación en términos de la intención didáctica, pero ven ustedes que enmarca la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Aquí entran los saberes. Y los saberes es lo que tú sabes, lo que tú conoces, la experiencia que tú tienes para resolver situaciones. O sea, a diferencia de lo anterior, de que partíamos de la información y después de la información analizábamos y poníamos actividades, ahora primero, fíjate que tenemos esta situación. ¿Cómo la resolvemos? Pues yo creo que podría ser así. No, es que tal vez lo veamos así. ¿Por qué no le preguntamos a tal? ¿Y qué dicen acá? Bueno, es que aquí siempre se ha trabajado de esta manera. Y entonces empiezan a construir, ¿no?, una primera versión de las situaciones. Una vez que la tienen, entonces confrontamos justamente con el conocimiento ya sistematizado. Y entonces vamos a la búsqueda de las fuentes informativas.
consolidamos lo que originalmente pensamos que era la solución y viene así. Entonces vean ustedes cómo de pronto dentro de la organización hay una intención. Si no dejamos que dialoguen al principio, si no dejamos que afloren los saberes, simplemente estamos viendo con un enfoque diferente. No malo, pero no es lo que esperamos en términos del enfoque de este desarrollo. Y desde luego viene la siguiente parte, donde ya aplicamos y desde luego evaluamos la situación. Y de pronto vemos que este mismo esquema es el mismo que utilizamos tanto para los proyectos de integración comunitaria, que son los mismos que utilizamos, ¿no?, para los proyectos académicos. Pero vean ustedes cómo lo resolvemos en estos proyectos de integración comunitaria. Vean ustedes el mismo esquema que acabo de explicar. En la semana de inicio, que comentó el doctor, para telesecundaria es muy importante establecer las reglas del juego. Y en los materiales van a encontrar una propuesta de trabajo para trabajar. No necesariamente tiene que hacer lo que el material dice, pero sí es importante que realicen una semana de inicio, porque en la semana de inicio se establecen las reglas del juego. Entonces hay que hacerlo. ¿Cómo se presenta la telesecundaria? En el primer día. El primer día es dónde estamos. Aunque seguramente la comunidad es pequeña y los niños de primaria, cuando estaban en la primaria, continuamente entraban y salían de la telesecundaria. El espacio como telesecundaria no les era extraño, pero ahora ya forman parte de ese territorio que es la telesecundaria. Entonces, en el primer día la reflexión es dónde estamos, qué hacemos. El segundo día es justamente analizar qué tipo de proyectos vamos a trabajar en el aula, en la escuela y en la comunidad. Identificamos en el segundo día las necesidades, los problemas con los que queremos apuntalar, para que en el tercer día hagamos nuestro objetivo, nuestras metas o nuestro horizonte de expectativa. Posteriormente viene una reflexión personal, decir qué tanto sabemos sobre cómo hacer un proyecto, y en el quinto día revisamos las características de los materiales. Pero me voy a la parte que está señalada en el esquema, el segundo y el tercer día, como bien lo dijo el doctor. Aquí empezamos nuestros proyectos de integración comunitaria. Lo continuamos al término del trimestre 1, después de haberlo alimentado con todo el trabajo que fuimos haciendo a lo largo del trimestre. Volvemos otra vez a trabajar el trimestre, volvemos a hacer un alto en esta parte del desarrollo del proyecto de integración y así. Vamos a ver un poquito más adelante hasta dónde podemos llegar, porque no necesariamente, a lo mejor el resultado del proyecto de integración fue apenas la planeación de algo que vamos a hacer. Por ejemplo, si en el proyecto de aula decidí, ante la dificultad que identificaron en el grupo, que hay que hacer un programa para el desarrollo de habilidades lectoras, a lo mejor nos llevó el año para planearlo. Pero lo importante es que aprendan esta metodología de cómo resolver situaciones. Es que creen que ya vamos en el comentario número 4. O sea, así de rápido, yo funciona. El proyecto parcial de aula y la importancia de su apropiación. Y fíjense la palabra que utilizo, ¿no? Apropiación. Voy a comentarles cómo es que nosotros consideramos este proyecto parcial de aula. Bueno, seguramente que ya lo saben. Seguramente que conocen la organización del proyecto. Y lo que vemos es que obedece a una primera organización didáctica. Y lo integramos con 4 momentos. El primer momento es, tenemos que ver ahora un nuevo contenido integral. Ese contenido integral que vamos a trabajar ahora,
es importante que lo relacionemos con lo que yo he estado estudiando, que lo relacionemos con otros proyectos parciales de otros campos, a lo mejor que vean cómo lo voy a trabajar con lo que a lo mejor va a venir, y también relacionarlo para ver si me puede abonar al desarrollo de los proyectos de integración comunitaria. Entonces, lo que se pretende aquí es, a ver, vamos a ver algo nuevo, relacionémoslo, vamos a vincularlo con lo que hemos estado trabajando en esta idea de integrar. Después nos vamos al proyecto, ¿no? Al momento 2, y de pronto digo en el momento 2 que, como ven ustedes ahí, tenemos la palabra planear. De pronto me ofreces en el material 3 proyectos académicos. ¿Qué tiene cada proyecto? ¿Cuál es la intención didáctica de cada proyecto? No puedo trabajar antes si no conozco previamente lo que voy a desarrollar. ¿Serán similares? Porque provienen del mismo contenido integral. ¿Serán similares? ¿Habrá la posibilidad de que en lugar de que trabajen los 3, reduzca y haga 2 o haga 1? Para eso necesito conocer. ¿Cuántas personas van a trabajar en los proyectos? ¿Cuánto tiempo me voy a llevar? Por ahí me hacen una pregunta: ¿cuánto tiempo establecen para que desarrolle estos proyectos? Pues no hay respuesta. Bueno, sí hay respuesta, pero yo no tengo una respuesta. Porque acuérdense que ustedes operan su programa analítico. ¿Okay? Es flexible. Pero lo que yo te doy en mi material es la posibilidad de que puedas hacer ajustes a los programas, que ahorita vamos a ver cómo es que pueden hacer el ajuste. Viene el tercer momento en donde ustedes desarrollan los proyectos, ¿no? Académicos, el proyecto académico, los proyectos académicos o los proyectos académicos. O sea, desarrollas 1 o 2 o 3, 4, depende de lo que hayan decidido. Si quieres en planeación o si quieres con los alumnos. Y cerramos con el cuarto momento, que tiene que ver con recapitulemos. Es decir, ¿qué hicimos? Cerremos este proceso lógico, cerrémoslo en el proyecto. Maestras, maestros, cuando ustedes hacen este ejercicio de revisar, de hacer las adecuaciones, de simplificar, de ampliar, se están apropiando del proyecto parcial. Lo están haciendo suyo y lo hacen suyo en función de su programa. Eso es el proyecto. Es un proyecto con un enfoque didáctico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo estas adecuaciones que me permiten realizar. Volvemos otra vez entonces a un esquema, como habíamos visto ya, clasificado, ¿no? como comentamos, en donde la primera parte implica, ¿no? este trabajo en común, el trabajo de desarrollar, ¿no? de rescatar lo que se sabe para poder construir. De esa manera, ¿no? estamos viendo que hay un proceso también en el desarrollo de los procesos de integración comunitaria que sigue el mismo esquema. Ahora, ¿cómo apoyamos? Miren, otra vez vuelvo a lo mismo. Es decir, si yo te estoy dando la posibilidad en esta organización de que tú reflexiones y hagas adecuaciones, pues entonces permíteme ayudarte con un recurso, y aquí aparece el video del proyecto parcial de aula. Como ven ustedes ahí, y no por nada está el círculo, si nosotros vemos el proyecto parcial de aula, lo que te está dando es una información general de lo que viene en el proyecto parcial de aula. O sea, no te sirve el video más que para que te enteres de lo que viene ahí.
no va a haber información programática desarrollada, no va a haber sugerencias didácticas, sino simplemente lo que hace este video es darte una visión general, una información general de cómo, de lo que viene, de la intención de didáctica del proyecto parcial y lo de cada uno. Esto vamos a ver después cuál es la función del interactivo, pero por lo pronto déjenme mostrarles este esquema que seguramente ustedes ya lo visualizaron en algún otro momento. A ver, primero vemos esta organización en el esquema del lado izquierdo, que son los 15 proyectos académicos para el caso del lenguaje. Ahora me sirve nada más para ejemplificar. De pronto vemos que hay una organización. Están los 3 proyectos académicos, que estos están enmarcados por esta idea del proyecto parcial de aula. El proyecto parcial de aula, como bien han visto en los materiales, incluye 3 proyectos académicos. O sea, es una totalidad con estos 3. Sin embargo, ven ustedes el esquema del lado derecho. El esquema responde a un maestro que se ha ido apropiando, ¿no?, de los contenidos y que ha hecho sus adecuaciones. Es decir, si yo trato de realizar los 15 en un trimestre, me va a ser un poquito difícil. Pero yo puedo simplificar y en lugar de tener, como ven en el esquema del lado derecho, tenemos 4 más 4, 10 en lugar de 15. ¿Qué podemos hacer ahí? Vamos viendo lo que antes. Primero, vamos a ver una situación. Lo que el proyecto parcial de aula te dice, y aquí rescataría una idea que hace rato, que de pronto hay una explicación cuando dice: los colectivos docentes elaboran el programa analítico a partir de la lectura de la realidad, ¿no?, la contextualización de los contenidos de los programas sintéticos, la incorporación de los contenidos que se consideran necesarios, codiseño de contenidos y la construcción de las estrategias orientadas a la planeación didáctica. Cuando viene esto expuesto, lo que quiere decir es que en telesecundaria tenemos que hacer estas adecuaciones o esta planeación a partir de lo que nos proponen en el proyecto parcial de aula. ¿Qué significa? Vamos a ver diferentes situaciones. Una de ellas es que trabajes los 3 proyectos. En este proyecto parcial de aula yo decido trabajar los 3 proyectos académicos, pero puede ser que en otro decida no hacer los 3 y entonces van haciendo las actividades. Ahora, a ver, cada vez que inicia una reforma se nos mueve el esquema completamente, porque tenemos que retomar y repensar las cosas. Pero una vez que ustedes hagan sus adecuaciones, una vez ustedes que hagan su planeación, lo único que van a hacer cada ciclo escolar irá haciendo adecuaciones de esta complejidad. ¿Qué pasa con otra situación? Es que ustedes, en lugar de desarrollar los 3, ¿no?, desarrollen 2. O puede ser que en lugar de trabajar los 3, desarrollen 1. ¿Creen ustedes que es posible hacer esto? Pues sí, pero les voy a decir por qué. Porque hay un contenido integral, ¿no? Hay un contenido integral y de origen me permite hacer estas adecuaciones. ¿De qué va a depender que haga 2 o 3? Va a depender de las necesidades de los alumnos que está reflejada en los programas analíticos. Entonces, aquí otra vez vuelvo a que vean ustedes las características de este material. Pero también puede suceder esto, que en lugar de tener los que proponen, ustedes tengan que crear uno más. No, pues es más trabajo, ¿no? Pues sí, pero estamos atendiendo la necesidad de los alumnos, ¿no? En ese sentido, vamos a ver en particular, miren, ¿cuál sería un ejemplo?
si decidimos trabajar los tres, vamos a tomar nuestro ejemplo, el de la riqueza lingüística, de las características básicas de las lenguas indígenas, las manifestaciones artísticas de México y el mundo y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria. ¿Sí? Para eso tengo tres subcontenidos. Por favor, recuérdenos. La riqueza lingüística de México y el mundo en obras literarias procedentes de distintas culturas. Otro, la diversidad de lenguas indígenas existentes en México y el mundo. Otro, las manifestaciones artísticas de México y el mundo y su valoración como parte de la riqueza pluricultural. Los tres, tal cual bien, ¿no? Pero si de pronto decido que voy a trabajar dos, analicemos. Tenemos el mismo contenido integral, pero vean ustedes los subcontenidos. Los subcontenidos dicen la riqueza lingüística de México y el mundo en obras literarias y en lenguas indígenas procedentes de distintas culturas y manifestaciones artísticas de México y el mundo y su valoración como parte de la riqueza pluricultural. De tres, hicimos dos. ¿En dónde se juntó? En el primero y en el segundo, porque incluimos las obras literarias más las lenguas. Ahí hice una integración de contenidos académicos, curriculares. ¿De acuerdo? Curriculares. Estoy respetando lo que dice el programa sintético a través de este trabajo. Las intenciones didácticas, voy a leer una de ellas, dice: reconocerá la riqueza lingüística de México y el mundo a través de obras literarias en diferentes lenguas procedentes de distintas culturas mediante un encuentro breve de lecturas comentadas para así fortalecer la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Yo hasta lo pongo con colorcitos, ¿no? Para que veamos, ¿no?, de pronto cómo se integra y cómo esto es la intención didáctica. Pues en realidad lo único que estamos es incorporando un contenido. Pero ¿qué pasa? Que eran tres y tenían tres estrategias detonadoras. Y entonces, como ven en la parte de abajo, o sea, yo tenía en mi origen tres y ahora resulta que tengo, pues, por un lado un encuentro de lecturas comentadas, unas tarjetas multiculturales y una tertulia artística. Pues de tres tendría que escoger dos y no impacta, porque la estrategia detonadora la puedo cambiar. O sea, no está relacionada con el contenido curricular. Ahorita vamos a analizar cómo y por qué las estrategias detonadoras. Pero decía en una reunión similar, un poquito más, un poquito menos de compañeros, me decía una maestra: oiga, quiero decirle que yo trabajé ese proyecto, el proyecto catalán, y las tarjetas culturales no me funcionaron, pero utilicé la tertulia artística. Entonces utilizó la estrategia diferente, pero por allá me dijo otro maestro: no, es que a mí sí me funcionaron las tarjetas. Entonces, ¿qué haces? Que la estrategia tú la puedes mover dependiendo del interés y de lo que tú creas que le puede interesar más a los jóvenes. Entonces, cuando yo tengo que hacer adecuaciones, que es lo que estamos tratando ahorita, ¿no?, si bien integré, lo que no puedo dejar de ver es el contenido académico. O sea, eso no lo puedo dejar, ahí integro. Lo que sí puedo jugar un poco son con la selección de las estrategias, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto decidimos integrar en uno solo? Bueno, como se darán cuenta, pues nada más hay un subcontenido en donde de pronto ustedes visualmente pueden ver que están los tres, ¿no?, contenidos curriculares académicos, y ahí tendrían que escoger
de las 3 estrategias detonadoras, tendría que escoger una. Y en el caso que habíamos comentado, que a lo mejor es lo menos probable, es que de pronto trabajáramos con 4. Vean ustedes en los subcontenidos: la riqueza lingüística de México y el mundo en obras literarias procedentes de distintas culturas. Creo que ahí lo modificamos. En el 2, la diversidad de lenguas indígenas existentes en México y el mundo. Arriba hablamos de obras literarias, en el 2 de las lenguas, pero en la 3 y la 4 la abrimos. A ver si lo distinguen. Dice, las manifestaciones artísticas de México y su valoración. Y en la 4 pusimos las artísticas del mundo. Y entonces hace una adecuación en términos de contenidos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer aquí? Pues a lo mejor irse al catálogo de estrategias detonadoras y escoger una más. O repetir alguna más. De tal manera que si regreso a este esquema y reflexionamos un poco de cuáles fueron los criterios que utilizaron para simplificar, vemos que por un lado hicimos las adecuaciones a partir de lo que me indica el programa analítico. Lo otro es que ustedes, teniendo la dosificación y teniendo la visión general, deciden este sí, este no, este por esto y este sí. O este sí, este no, porque esto me funciona de esta manera y esto me trabaja de esto. Y ahí entra la autonomía profesional para decidir. ¿Ok? Pues, ¿qué creen? Que vamos en el comentario número 5. ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos? Si vamos en el 5, vamos a trabajar el 5 y luego el 6. ¿Nos faltan? Y nos vamos a cumplir. Ok, ¿cuáles son las etapas de un proyecto académico? Empecemos pues. Fíjense en este esquema. Este es un esquema que refiere el proyecto académico. ¿De dónde partimos? De la intención didáctica. Y en la intención didáctica incluimos una estrategia detonadora y un contenido académico. ¿Cómo provocamos la dinámica, maestra? ¿Cómo provocamos la dinámica? Pues poniendo el reto de la estrategia detonadora. ¿Cómo vamos a hacer un encuentro breve de lecturas comentadas? ¿Cómo? Si yo, maestro, le doy la respuesta inmediatamente a los alumnos, ya no les estoy permitiendo que ellos expresen cómo lo resolverían. Como vemos aquí en el esquema, ven ustedes, dice la estrategia detonadora y el contenido académico. ¿Qué pasa? El desarrollo genera problemas de tipo práctico y académico. ¿Cómo le hacemos para resolver o para hacer un mapa local? Pues yo creo que un mapa es esto. Y yo creo que si está local se refiere a lo de acá, entonces hay que hacer un mapa pues que refleje donde vivimos. Y entonces empiezan, ¿no?, a aportar. Pero aquí, en el momento en el que se plantea la estrategia para desarrollar un contenido, estamos generando una situación problemática. Una situación problemática, ahí está el problema, es un problema de tipo académico, no es un problema de tipo social, como se trabaja en los proyectos de integración comunitaria. Es un proyecto de tipo académico y estamos problematizando esto. ¿Cómo resolverlo? Pues con un fluir, como lo dice aquí, con un fluir de saberes en la revisión de lo que se debe hacer. Y una vez que tenemos un poco la idea, pues entonces vamos a sistematizar y por eso se formulan los horizontes de expectativas o los objetivos o las metas. O sea, hay que limpiar muy bien este proceso
Y una vez que ya tengo el objetivo, entonces, como no sabemos cuál va a ser, no podemos proponer una serie de actividades específicas, sino grandes orientaciones. Un maestro me decía, hace poco que analizábamos, decía, bueno, ¿por qué en los materiales no están incluyendo actividades específicas o cuestionarios? Pues no, porque no sabemos cuál es el proyecto. Entonces, en el momento en que tú decides, por eso te viene una sugerencia de que a lo mejor dices, pues lo que tú me estás sugiriendo no sirve para nada, porque yo tengo este proyecto, sí, pero ya se generó la idea de que tienes que hacer una serie, ¿no? Pero a ver, aquí hay algo que es muy importante. Ustedes van a hacer las actividades para la búsqueda de la información, para cómo vamos a organizarnos para desarrollar la estrategia y para presentarla, ¿no? Es decir, no voy a hacer unas actividades para ver cómo vamos a encontrar las necesidades. No vamos a hacer unas actividades para ver cómo planteamos el objetivo, sino vamos a ver, como ya yo tengo el objetivo, entonces ahora sí, vamos a hacer una serie de actividades para buscar la información, para plantear cómo lo vamos a trabajar y para dar respuestas. Eso es lo que en este esquema pretendemos decir, como para ir limpiando lo que tendría que ser en este proceso de tal manera que llegamos a algo que son las estrategias detonadora. Es decir, ahora creo que podemos decir que una estrategia detonadora, ¿no?, para su desarrollo, como lo marcan las flechitas, permítanme leerlo, necesita de un contenido, o sea, un contenido para que tenga una razón de lo que vamos a trabajar. Luego, los diálogos para la búsqueda de las soluciones, los saberes personales, los saberes de los demás, los saberes de la realidad cotidiana y la búsqueda de la información en varias formas. Eso es lo que provoca la estrategia detonadora. Si nosotros nos saltamos la estrategia detonadora y nos vamos directamente al contenido, entonces estamos volviendo a un esquema anterior. Y entonces hemos visto hasta lo que llevamos ahorita, inclusive con algunos ejercicios previos, con un cuadernillo que creamos por ahí el año pasado, en que realmente los alumnos se encuentran ante un reto de ver cómo tenemos que trabajar. Ahora, permítanme revisar las etapas. Veamos primero algo que es muy importante. Déjenme ver aquí. Tenemos primero, ¿no?, una situación que tiene que ver por ahí con unos espacios que ven ustedes que de pronto aparecen, que son las flotantes. Y una actividad flotante, bueno, hay tres tipos de flotantes. Una que tiene que ver con el eje articulador, la referencia al eje articulador, otra que tiene que ver con la referencia a la expresión y otra que tiene que ver con una referencia técnica. En relación con el eje articulador, desde luego que retoma una parte de lo que se expresa en los ejes articuladores y se reflexiona. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y la lectura y la escritura como formas de conocer, aprender y comprender nuevas cosas que vayan más allá del aula y la comunidad. Este es un referente que describe a uno de los ejes, precisamente, que es la apropiación de la cultura. Lo que estamos es, con esto, decirles a ustedes que si bien los ejes, todos los ejes los podemos encontrar en un proyecto, en este proyecto se está haciendo énfasis a este que se expone aquí. ¿Okay? Luego, la referencia a la expresión, por ahí se van a encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de horizontes de expectativas, definen qué cosas son horizontes de expectativas, y cuando dices, haz una ficha de contenidos, estamos hablando de la referencia técnica. Ahora, ¿cómo la hicimos? En términos del trabajo, del diseño, quiero que vean ustedes, nosotros hicimos esta matriz que ven ahí. De un lado están justo los ejes articuladores
Y luego, si ustedes ven del lado derecho, en la parte de arriba dice trimestre 1, y ahí tenemos, en este caso, ¿no?, los 5 proyectos parciales de aula que tienen que ver con, en este caso, con, no sé, el lenguaje. Son los 5, a eso obedece que diga 1, 2, 3, 4, 5, y luego vemos en el 1 que viene el 1, 2, 3, que son el número de proyectos. Bueno, analizamos, y lo que vimos que en el proyecto académico 1, el proyecto parcial de 1, encontramos ahí el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la apropiación de las culturas y las artes y las experiencias estéticas. De tal manera que ustedes tengan la tranquilidad de que los ejes articuladores fueron considerados en la elaboración de los materiales, y los expresamos en ese punto. Entonces vean ustedes cómo de pronto consideramos lo que viene abajo es precisamente el ejemplo. Ahora, voy a la etapa que tiene que ver con ese es el problema. Una de las reflexiones que hicimos es que si realmente el alumno o la alumna podrían en un momento determinante formular la problemática. Entonces, poner 2 situaciones, maestras, maestros, obedece a que confrontemos 2 situaciones. Fíjate que tienes que hacer un encuentro de lecturas comentadas. Caray, no sé cómo hacerlo. Estamos en una situación problemática. Pues si tú lees las siguientes situaciones, a ver, ve en cuál de estas situaciones crees que te encuentres. Y entonces vamos acercando a lo que es la problemática. Tenemos la esperanza de que con el tiempo él formule sus propias problemáticas. A partir de pero para que pueda hacer esto, maestras, maestros, necesitamos seguir un proceso. Primero lees, tienes que leer las situaciones, identifica las ideas en cada situación, confronta las ideas y selecciona. Y entonces estamos impulsando otro tipo de procesos importantes en este proceso formativo que estamos desarrollando. Si trabajaste las situaciones, pues viene ahora la siguiente etapa, ¿no?, llamada una propuesta de solución, en donde vienen las propuestas de objetivo. A una situación viene el objetivo. Le llamamos situaciones, ahora les llamamos propuestas de objetivo. Y volvemos otra vez. Miren, es común, yo he visto, no precisamente en telesecundaria, pero de pronto le dices, formula un objetivo. Bueno, es más, a nosotros nos falla a veces la formulación de los objetivos. Ya como profesionales, ahora que hemos tenido, y conste que lo digo con todo respeto, ahora que hemos estado trabajando con los innovadores de los estados, les pedimos que nos redacten, ¿no?, los objetivos, y podríamos analizar, ¿no?, los resultados y darnos cuenta que sí necesitamos fortalecer en cómo formular un objetivo. Pero bueno, lo que quiero decir es que en esta etapa formativa también estamos confrontando y poniendo estas 2 situaciones. Entonces viene la propuesta de objetivo, y entonces ahora, como bien lo decimos y como lo he estado diciendo, si ya tenemos realizada la etapa 2 y 3, entonces la etapa número 4, que tiene que ver con las actividades, lo que voy a hacer es planear, como ya lo dije, la etapa 5, 6 y 7. Y las actividades tendré que centrarlas ahí. Me sigo adelante porque, ya lo dije, para llegar a la etapa número 5. Esta etapa número 5, que tiene que ver con las distintas fuentes informativas. A ver, les quiero comentar aquí, porque fíjense cómo tratamos de ser cuidadosos en nuestros materiales, de tal manera que no nos digan, es que este contenido del programa sintético no lo estás considerando. Entonces, la etapa 5, como bien lo dice ahí, en esta etapa se hace referencia a los contenidos curriculares que deben tomarse en cuenta para la fundamentación y desarrollo de la intención didáctica.
el logro del proyecto académico. Y lo que ustedes ven en rojo en esta lista son contenidos completamente formulados de acuerdo con un, digamos, con un enfoque curricular. ¿De dónde tomamos esta información? Del programa científico. De tal manera, no quiere decir que lo tengas que hacer. O sea, lo que decimos es, para poder desarrollar este proyecto, estos son los contenidos que se pueden trabajar. ¿Okay? Lo que está en azul no, porque ese no es un contenido curricular. Lo que está en azul dice cómo organizar un encuentro breve de lecturas comentadas. Si es una necesidad de búsqueda de información. No es un contenido curricular y vamos a ver que lo vamos a encontrar en un material que también nosotros proporcionamos. Vuelvo otra vez sobre la misma etapa 5 y entonces ustedes tienen como fuentes para revisar, para localizar la información, los libros de saberes disciplinares, que los conocen, los videos con diversas intenciones, los interactivos, el libro de múltiples lenguajes, los cortometrajes y desde luego las fuentes orales y la cultura material. Lo que viene ahora, bueno, ahora tienen un QR que remite al portal. A ver, maestras, maestros, tal vez, y digo tal vez, para los libros de segundo y tercero y para la nueva versión del libro de primero, es probable que aparezcan 4 QRs. Si tú empiezas el proyecto parcial de aula, posiblemente encuentres un QR ahí y ese te va a remitir directamente a el video del proyecto parcial. Pero también habrá un QR para llegar a los libros, un QR para llegar a los videos y un QR para llegar a los interactivos. Porque ahorita el QR te lleva a la totalidad. Y ahí pues hay que andarle buscando, ¿no? ¿De qué va a depender que lo podamos operar? De que tengamos todos los insumos listos. Si no te remite a dónde, si no está. Y eso lo estamos considerando para segundo y tercero. Que entre comillas, les quiero decir que el libro de primero, en su siguiente edición, va a venir mejorado. Mejorado mucho, o sea, más completo, con mejores imágenes. ¿Por qué? Porque ahora salió de pronto el material así. Hey, si tienen un libro en este momento, en la edición, ¿no?, de 23-24, guárdenlo, porque el año que entra va a haber una versión distinta, entonces va a convertir en un libro de colección, porque no va a ser sola edición. Después se nos van a querer comprar por encargos. Guárdenlos, porque tenemos un material de colección. Ok, fíjense. No se emocionen, no se emocionen. Miren, a ver, voy otra vez aquí al proyecto parcial de aula. En el proyecto parcial de aula, ¿qué pasó? Oigan, nada más déjenme decirles aquí algo que es muy importante. En los proyectos, tanto en los parciales de aula como en los académicos, vean ustedes ahora la presencia de los materiales complementarios. Ya habíamos analizado el proyecto, el video del proyecto parcial, ¿no?, que apuntala el momento 1. Pero en los proyectos académicos están los videos detonadores. A ver, quedamos en que los alumnos tenían un reto cuando de pronto les ponemos una estrategia detonadora y les pedimos que hagan su trabajo a partir de la actividad detonadora y que ellos juntaron sus saberes y lograron una primera definición. Pero después, ¿no?, resulta que tienen un video que pueden consultar. Nada más que el video no. A ver, el video detonador da y no da definiciones. Porque sí hay una definición,
pero está diluida en el diálogo que tienen los estudiantes. El video detonador está elaborado con alumnos de telesecundaria, con alumnos, no son actores, son alumnos de telesecundaria. Y en su diálogo están describiendo el proceso para hacer la estrategia detonadora. Eso es algo diferente en este momento estamos trabajando los videos académicos, ¿no? Estos videos académicos van a traer una información, pero déjenme decirles algo. ¿Recuerdan esto que les decía yo aquí? A ver si me puedo regresar. Aquí. El significado de obras literarias, la riqueza lingüística, el ejemplo de obras. Vamos al libro de saberes disciplinares y se supone que ahí tendría que estar información sobre esto. Pero si no estuviera la información ahí, ¿qué creen? Va a estar en el video académico. Y entonces ahí está esta función complementaria. No está el contenido en el libro de saberes, pero sí lo tengo en el video académico. Entonces es otro tipo de video. O sea, no otro servicio de secundaria tiene lo que tiene de secundaria. Esto es de secundaria. Ok. Sigo adelante entonces y veía, bueno, y luego viene, se dan cuenta en la etapa número 4 que recapitulo y eso lo hacemos con el interactivo. Entonces el interactivo me permite hacer una actividad de recapitulación. Y le damos sentido y finalidad al proyecto. Después viene, a ver, aquí se lo digo rápido. Uniendo las piezas es hacer ya el trabajo. Y lo que en los libros vienen son algunas recomendaciones. Dialoga, respeta lo que dicen, pregunta lo que no sepas, cuestiones que tienen más que ver con lo actitudinal. Y me voy al ya lo tenemos. Aquí viene ya el cierre, presentamos las alternativas, evaluamos y de esa manera cerramos el proceso. Ahora, aquí viene una pregunta que seguramente ya se las hicieron. Si yo considero un tiempo, un 100%, ¿no? de tiempo para desarrollar un proyecto académico, ¿qué tanto por ciento le darían a cada una de las etapas? ¿Qué etapa requeriría más tiempo? Pues no hay respuesta. No hay respuesta. A ver, 5 minutos a las 5. Me dicen que a las 4 y a las 5. Fíjense que cada vez que hago la pregunta casi siempre dicen las 5 y las 6, la 4 y las 5, pero casi siempre se va a las 5. Yo estoy un poquito de acuerdo, mucho de acuerdo, porque van a la búsqueda, a la lectura, a la selección, a la integración y se convierten en el segundo. ¿Ok? A ver, lo que no se vale, como dice ahí, lo que no se vale es que nos saltemos las etapas. O sea, hay que hacer las etapas. ¿Okay? Y bueno, ¿y qué creen? Que llegamos a el comentario 6. Vámonos pues. Vámonos pues. Estamos por cerrar. Simplemente vamos a hacer el comentario. Y que tiene que ver, ¿no? Más bien con los materiales, tiene que ver ya un poco con esta situación. Esta imagen es la que presentó el doctor, pero básicamente es para reforzar, a ver, maestros, tiene que ver mucho con el valor de nuestros materiales. Ya sé lo que me van a decir. Ya sé lo que me van a decir. Exactamente, ya sé. Pero tienen, a ver, de acuerdo. Pero nosotros, y miren que yo empecé como escritor de los libros en 1989 y conozco
no la totalidad, pero la realidad de lo que es el secundario. Porque me ha tocado operar, me ha tocado estar en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero algo que tratamos en telesecundario, y lo digo de este lado, es de buscar siempre alternativas. Tenemos un portal, es una alternativa. Y dentro del portal tenemos materiales digitalizados, es una alternativa. Fíjense que no había materiales para segundo y tercero, pero creamos cuadernillos. O sea, son telesecundarias, siempre vamos buscando, y no porque yo esté ahí coordinando un área. Yo aprendí mucho de la gente que nos ha antecedido en telesecundaria. Cuando hicieron los apuntes, dijeron: los maestros de telesecundaria no pueden estar sin una propuesta de trabajo. Pues no podemos hacer libros de texto, pero podemos hacer apuntes. Y siempre buscando alternativas. Valórenlo como algo que tenemos. ¿Qué servicio tiene? ¿No? Bueno, me voy a aplicar. ¿Qué servicio tiene esta variedad de materiales? Este es el acervo que en algún momento tendrá, pero lo que les dije, estoy a punto de cerrar. Los libros disciplinares que son hechos para el nivel, para generales, técnicas y telesecundaria, ¿no? Incluyen contenidos para lenguajes, para saberes, para ética, para de lo humano y lo comunitario. Luego viene un libro de múltiples lenguajes que, como decía el doctor, que voy a ampliar, trae propuestas de textos continuos y textos discontinuos para impulsar la lectura de diferentes tipos de textos. Textos continuos, literarios, informativos, textos discontinuos, ¿no? Mapas, cuadros sinópticos, gráficas, para que puedan hacer diferentes tipos de lecturas. Por eso lo tiene ahí. Luego tenemos videos para la semana de inicio, videos detonadores, videos para el proyecto parcial de aula, videos académicos, videos comunitarios y videos de cine, con intenciones distintas. Vienen los interactivos, que son para recapitular, como ustedes vieron, pero también para trabajar la parte comunitaria. Hay un libro general para el nivel, que es el libro para las y los maestros, pero el doctor ahorita está impulsando que los maestros de telesecundaria tengan un libro específico de dinámica. No me agrada, desde luego que no me agrada. ¿Y saben por qué? Porque nos hace trabajar. Nos hace trabajar. Que hay que pensar en este libro, que hay que hacer un libro para los maestros de matemáticas. Sí, doctor. Sí, doctor. Y entonces mis tiempos de dormir se han reducido. Mis tiempos de llegar a casa, ¿no?, se han reducido. Ahí no me preocupa porque tengo un suplente. Cuando yo llego a casa, las cosas están igual. Es más, a veces me sorprende porque encuentro situaciones innovadoras, técnicas diferentes. Y eso me acaba. Que venga el doctor con más trabajo, eso no me importa. Voy a presentar la última lámina que tiene que ver con esta idea de un horario semanal. Si nos cambia el esquema de contenido, pues también tenemos que tratar las cosas diferentes. El esquema del lado derecho dice: en una idea integral tenemos que trabajar de manera horizontal, pero también de manera vertical. ¿Y qué creen? ¿Qué me faltaba? ¿Qué me faltaba? Simplemente decir: bueno, muchas gracias.